Sí, no, tranquila, póngale cuidado. A las 12:30, haya o no yo terminado de dar la clase, salgan de la videollamada. ¿Listo? Y yo sigo mi tema normal, yo sigo grabando. Cuando lo termine, paro la grabación a la plataforma para que puedan ver el final de la clase. No hay ningún proceso. Saben que conmigo Ah, bueno, profe, gracias. conmigo no hay problema, muchachos. ¿Listo? Ya hayamos terminado, ¿vale? Bueno, como se pueden dar cuenta, tengo un nuevo tablero. Tengo un nuevo tablerito. Voy a intentar. Ahorita lo utilicé y se veía perfecto. Con 11 lo utilicé y se veía perfecto. Profe, ¿hay que copiar algo de la clase? Um, ¿Estamos en física o en trigo? Creo que no hay necesidad. Todo lo que les voy Ah, a... ok. Arranco con física, de pronto no es tan necesario, ¿vale? Si quieren, pueden ir tomando apuntes. Normalmente todo lo que yo hago en el tablero o les hablo, yo se los envío por el Classroom, ¿no? Entonces no hay problema. Entonces les voy a compartir Otra mi pregunta, pantalla. profe. ¿Su merced de pronto nos puede decir las notas como han hecho los otros profes o no alcanzamos? Eh, no, se En me cuanto va. a tareas, trabajos. No he terminado de sacar ese consolidado. Lo más seguro es que antes del día de evaluaciones, eso los van a hablar ahorita en la reunión, es el martes 16. Es el día de no, pero ustedes son sábado, entonces sería sábado 20. De hoy en Sábado 20 8. es evaluaciones. ¿Listo? Sí, señor. De hoy en 15. Profe, nosotros Entre tenemos 8 días es la evaluaciones última hoy, sesión, que sería... entre 8 días. No, hoy no. Pero, profe, raro porque es que cada 8 días. profesor nos da otra información diferente. O sea, nos dijeron que de hoy en 8 son evaluaciones, de hoy en 15 se conecta solo los alumnos No, que yo están creo que se perdiendo equivocaron. materias. Y que hoy es la Raro última clase que que todavía falta tenemos. un tema. Entonces, por eso, entonces no, o sea, cada profesor nos da No, diferente información, no, entonces señor, nos están enloqueciendo. yo creo, yo creo que se equivocaron porque hoy es la sesión número 18 y el otro sábado es sesión 19. Y la siguiente es evaluaciones. Entonces yo creo que se equivocaron Y los que profes. ahí ya salimos a Ahorita en la vacaciones. reunión les van a contar, ¿listo? Seguramente en la reunión les van a contar. El sábado 20 salen a vacaciones, correcto. Ese sábado se hace la evaluación, ¿listo? Conmigo no, nadie perdió. Los que vieron conmigo, nadie perdió. Ninguno perdió conmigo. Bueno. O sea que Ok, recuperaciones como tal del primer periodo no hay nada. Es decir, que para el sábado 20, para poder grabar, vuelves a ingresar, ¿vale? No te vayas a preocupar. Ah, no, hasta ahora está pidiendo ese ingreso, no, tan abeja yo. Entonces resulta y acontece que esto es así de sencillo. En la reunión que yo tuve el martes, con los de la mañana, la reunión la hice con el coordinador, con el profesor Steven. Y ese día el coordinador fue claro, dijo, martes 16, evaluaciones de la mañana y de la noche. Miércoles, jueves y viernes, o sea, 17, 18 y 19, son recuperaciones. Sábado 20 se hacen evaluación y recuperación. ¿Sí? Es decir, conmigo, entre 8 días vamos a ver clase. Y ese día les digo, a quiénes les hacen falta trabajo, quiénes les hace falta trabajo para que me entreguen y se pongan al día de trabajos y ya. Es que conmigo nadie tiene que recuperar, ninguno conmigo perdió. Perdieron los que nunca ingresaron y no volvieron a ingresar nunca. Y no volvieron a ingresar y no han ingresado. Esos pues graves. Pero los que desde el primer periodo y los que ingresaron ahorita hace poquito, del segundo periodo, pónganse al día en todos los trabajos para el sábado 20. Y el sábado 20 hago el link de evaluación de física y trigonometría y chao. Porque todavía me hace falta un tema. Falta el de hoy y el de la próxima clase, sesión 19. Entonces es que conmigo sí esos temas no los puedo dejar volando.
digamos, español, filosofía, de pronto con lecturas y dejar en Classroom, puedan compensar esa sesión. Pero conmigo es muy complicado si yo no les hago la explicación, ¿vale? Entonces igual no se pregunte. Y en física la otra semana no hay evaluación, es clase normal, conmigo, con Edgar Andrés. Yo no sé si los otros profes vayan a adelantar sus evaluaciones. Profe, perdón. Mi evaluación va a ser el sábado 20 y ese día se pone al día con trabajos y esa es la recuperación. Profe, disculpe. Profe, una pregunta, ¿en qué sesión vamos contigo? Hoy es la sesión número 18. Hoy es profe, sesión nosotros 18. El otro profe, sábado, disculpe. sesión 19. Dime. Profe, con el profe Cuéntame. Juan Camilo y el profe Felipe, nosotros ya entramos hoy con sección 18, ya entraríamos a la sección 19. Adelantar sesiones es cuestión de ellos, pero como vamos, hoy es sesión 18. ¿Por qué sé? ¿Se acuerda que el sábado pasado yo les escribí que se había muerto mi abuelita? ¿Sí o no? Yo le escribí al coordinador y el coordinador toda esta semana a mí me dieron licencia de luto. Y toda la semana el que dio mis clases, tanto en mañana como por la noche, hasta ayer las dio el coordinador Steven. Y el coordinador dio sesión 18. Toda la semana dio sesión 18. Es decir, que hoy nos corresponde sesión 18, no sesión 19. Si ellos adelantaron tema, excelente por ellos. Pero yo no. Pero no se preocupen conmigo. No se preocupen por notas porque ustedes son muy juiciosos y me han enviado siempre todos los trabajos. Estén atentos para la evaluación. Para la evaluación. La evaluación es igual. Un link donde van a ver 20 preguntas, igualita que la evaluación pasada, es igualita. ¿Listo? Entonces no se preocupen por eso conmigo, ¿vale? Si es el caso y me mandan a hacer evaluaciones para la próxima clase, pues no meto la sesión 19 dentro de la evaluación. Hago evaluación hasta la sesión de hoy y listo, no se preocupe por el resto, ¿vale? Pero yo estoy seguro que entre 8 días no hay evaluación todavía. Los profesores se equivocaron. Bueno, pues arranquemos o si no se nos reunirán ahorita. Pues profe, nosotros, profe, ya entregamos sesión 18. Por eso, ellos adelantaron lo que yo les estoy diciendo. Ellos adelantaron temas, pero yo voy con el cronograma que a mí me dieron. Y hoy es sesión 18. O sea, hoy terminamos sesión 18 y la próxima es sesión 19. No entiendo por qué los otros profes ya hoy dieron sesión 19. Realmente no entiendo. Profe, es que el día de las evaluaciones pero igual no importa. Relájense. Para adelantar, ve tan raro. El día de las evaluaciones ellos nos dejaron. Pero tranquilas, eso es cada profesor. Tranquilo, vean, no se preocupen por eso. Vean, ustedes en este momento estamos en una discusión y estamos perdiendo el tiempo. Perdiendo clase. Sencillo. Si a mí el coordinador entre semana nos dicen, profes, esa evaluación, el sábado, el que viene, en esa evaluación no voy a meter preguntas de la sesión 19 porque no la hemos visto. ¿Listo? Si no es evaluación el otro sábado, que yo estoy seguro que no es evaluación, hago sesión 19 porque el otro sábado es sesión 19. ¿Listo? ¿Queda claro para dejar la discusión ahí? Si la otro sábado hace en mi evaluación, no hay preguntas de clase. Y listo, y ya, no se preocupen conmigo que ustedes van súper bien conmigo. No se preocupen. Bueno, entonces vamos a arrancar. Entonces les voy a compartir aquí el archivo de física. Listo, entonces dice, en la clase pasada, este fue el tema con el que culminamos la sesión, la presión hidrostática. Entonces voy a hacer un recuento
para recordar en lo que quedamos. Voy a hacer el recuento porque hace 8 días yo dejé un video de una de las clases que yo ya había hecho entre la semana, pero entonces voy a hacer como el cierre, como para dejar claro. Entonces resulta y acontece que la presión hidrostática es la que ejerce un fluido, un líquido que está vertido, que está dentro de un recipiente, y este líquido ejerce una fuerza, una presión hacia las paredes del recipiente. Eso cuando el recipiente solo tiene el líquido por dentro. ¿Listo? Pero cuando ponemos un objeto dentro de ese líquido y dentro de ese recipiente, en el ejemplo que ustedes ven acá es una cajita cafecita, y uno pone una cajita chiquita, digamos un dado. Vamos a hacer de cuenta que esa cajita es un dado de parqués, y metemos el dado dentro del recipiente, ese baja y ejerce el líquido una presión. El líquido contra el recipiente. Bueno, vamos a hacer un ejemplo acá. Voy a dejar de compartir pantalla, que yo tengo acá cómo hacerles el ejercicio acá. Entonces póngale cuidado, este es el líquido con agua, vea. Entonces acá, vea, agua. Entonces, el líquido, pero traigo un vaso transparente para que sea mucho más fácil. Entonces, póngale cuidado. Tengo el vaso y le vamos a vertir agua, líquido. Entonces, tenemos el agua con el líquido. El líquido va a ejercer una presión hacia afuera a las paredes del vaso. Es decir, ejerce una fuerza hacia las paredes del vaso. Eso cuando el líquido está desocupado. Sí, ojalá pueden ir tomando apuntes, pero hoy no voy a exigir la foto de los apuntes. Eso fue la clase pasada y antepasada. Hoy sí dejé trabajo como tal. Entonces, ve tan raro. Bueno, voy a intentar hablar más duro a ver qué pasa, ¿vale? Entonces resulta que acontece que el líquido ejerce una fuerza contra las paredes del vaso, a las paredes del vaso. Bueno, voy a desactivar mi micrófono y lo voy a activar. Bueno, ahora ¿cómo me escuchan? ¿Todavía me escuchan entrecortado? No, ahora sí bien, profe, gracias. Listo, vale. Entonces resulta que acontece que el líquido ejerce una presión contra las paredes del vaso de adentro hacia afuera. Pero si yo tengo el líquido y yo le voy a poner un objeto dentro del agua, vea. ¿Sí ve? Un líquido dentro del agua. El agua va a ejercer una presión contra este cosito adentro. ¿Listo? Va a ejercer una presión. Ejerce una presión. Y el agua también va a ejercer una presión hacia las afueras del líquido. Es decir, que hay dos presiones. Una que va al cosito, o sea, hacia adentro, y otro del líquido hacia las paredes. Entonces pueden pasar dos cosas. Una, que el objeto quede suspendido por arriba. Es decir, aquí hay una altura. ¿Sí ve que aquí hay una altura? En este caso, acá hay una altura. En otros casos, puede ser que el objeto sea muy pesado y quede al fondo del agua. Entonces, digamos que quedó acá al fondo del agua. Pero busca una moneda. Entonces, pongo la moneda. ¿Sí ve que la moneda cayó? Vea que la moneda está al fondo. Entonces, resulta que acontece que de aquí a acá hay una altura. A ver, me separo. De acá a acá hay una altura, vea. Aquí hay una altura. Eso quiere decir que esto, aquí lo que ejerce es una presión del agua con la moneda que está en el fondo, vea, que la moneda está acá en el fondo. Entonces aquí esta presión del agua es la que se llama presión hidrostática. A eso es a lo que se refiere la presión hidrostática. Y esto
es lo que yo les estaba mostrando aquí en lo que les voy a volver a compartir. Entonces aquí les voy a compartir. Vuelvo a abrir aquí. Entonces, mientras termina de cargar, les voy a seguir comentando, ¿vale? Entonces, aquí dice que la presión del fluido, la presión hidrostática se ejerce en un fluido sobre un cuerpo sumergido en su interior. Depende de la densidad del fluido y de la profundidad. Entonces, era lo que yo les mostraba ahí. El tarrito blanco quedó por encima, es decir, que el líquido, en cambio la moneda sí se fue hasta el fondo del agua. Entonces, que dependiendo de la densidad del objeto, el cuerpo queda o suspendido por encima del agua o en lo profundo del vaso. Eso es lo que están diciendo aquí con toda esa fórmula y con toda esa vaina que está acá. ¿Listo? Entonces la profundidad es igual a la densidad por la gravedad, por la altura del agua, por la altura que quedó separado el agua. Eso es lo que está diciendo aquí, digamos, a ciertos rasgos, es lo que está diciendo aquí esta fórmula. La presión que se genera el agua dentro del vaso es igual a la densidad del fluido, que sería esta dF, por la gravedad, por la altura del agua. Por la altura del agua. Y esta sería la fórmula de la presión hidrostática. Pero a mí no me interesa que ustedes hagan ejercicios aquí matemáticas de la presión hidrostática, sino me interesa que entiendan que dependiendo de la densidad, un objeto puede quedar o flotando sobre el agua o en el fondo del vaso. ¿Eso qué quiere decir? Que el tarrito que quedó flotando tiene menor densidad que la moneda, empezando por ahí. Eso quiere decir que la presión que generaba el agua sobre el tarro es menor que la que generaba con la moneda. ¿Por qué sé que es menor? Porque la moneda, la altura o la capacidad, la cantidad de agua que estaba sobre la moneda era más que la cantidad de agua que había sobre el tarro. Porque el tarro prácticamente quedó flotando sobre el agua, es decir, que casi no había presión, porque quedó casi sobre la orilla del agua. Ahí es donde yo sé que la presión es bajita. En cambio, la presión que había con la moneda era una alta presión, porque había mayor cantidad de agua sobre la moneda. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la densidad del tarrito era menor porque quedó flotando y la densidad de la moneda era mayor porque quedó abajo en el fondo del vaso. Eso es lo que yo quiero que me entiendan ahí en cuanto a la presión hidrostática, ¿vale? Entonces resulta y acontece, aquí volvemos a hablar que la presión hidrostática, la ecuación expresa, digamos, la presión que se ejerce en el interior de un fluido. Entonces aquí dice que eso es directamente proporcional a la densidad, lo que yo les decía. Entonces, si la densidad es bajita, la presión es bajita, que era el ejemplo del tarro. Y si la presión es mayor, alta, grande, la densidad pues va a ser grande, mayor. Por eso la moneda se fue para el fondo del agua. Eso es lo que me interesa que entiendan sobre la presión hidrostática, ¿vale? Entonces resulta y acontece que en la física hay algo que se llama la mecánica de los fluidos. Entonces la mecánica de los fluidos tiene dos valores importantes. Uno, el peso específico. Profe, ¿qué es eso de peso específico? El peso específico es el peso que tiene un objeto con respecto a su densidad. Y la densidad es la masa con respecto al volumen. Recuerden que la densidad es igual a masa sobre volumen. Entonces aquí lo que quiere decir es que el peso específico va de la mano con la densidad. Entonces tenemos dos fórmulas. Tenemos peso específico, que es como una Y, es igual a la masa por la gravedad, dividido el volumen. Y tenemos que la densidad
es igual a la masa sobre el volumen. Entonces tenemos esas dos formulitas, ¿vale? Esas formulitas yo se las publiqué ahí en el Classroom, entonces no hay necesidad de que las copien, ¿vale? Ahí las tienen a la mano en el archivo que yo les envié. Entonces, con respecto en estas dos fórmulas, podemos hallar un ejercicio, ¿no? Entonces aquí yo tengo el ejercicio, se los voy a comentar. Entonces dice acá, un cubo de aceite pesa 183 newton. Entonces, ¿por qué dice newton? Profe, el peso luego no se mide en kilogramos. Entonces, ¿se acuerdan que cuando estuvimos viendo estática o cuando se ve estática en las leyes de Newton, eso se ve en décimo, el peso se trabaja o se expresa, también se puede expresar cuando los cuerpos van hacia el centro de la Tierra, se expresa ese peso como trabajo, o sea, es decir, como una fuerza. Es decir, que nosotros podemos decir que el peso específico es igual al trabajo sobre el volumen. Entonces, aquí es donde aparece acá, vea. Peso específico, vea, aquí se los voy a encerrar. Peso específico yo les estoy compartiendo pantalla, muchachos, ¿no? ¿Cierto? Dos formulitas. Entonces tenemos, peso específico es igual a la masa por la gravedad, dividido el volumen. Este sería la fórmula del peso específico. Entonces esto es peso, del peso específico. Y esta formulita es la de la densidad. La de la densidad. Esa es la de la densidad. Que la densidad es igual a la masa sobre volumen. Y tenemos que el peso específico también se puede dar como trabajo sobre volumen. Eso quiere decir que el trabajo es igual a la masa por la gravedad. Esto se ve en décimo, ¿no? Este tema se ve en décimo. Solo estoy haciendo un recorderis. Entonces, el trabajo con respecto al peso es igual a la masa por la gravedad. Es decir, que si reemplazamos este peso en esta fórmula, vean, acá, lo hago con negro para que se vea mejor. Este peso, aquí con esta fórmula, este trabajo es el que aparece acá, vean. ¿Sí ve? Entonces tenemos que trabajo es igual a masa por gravedad. Entonces el peso específico es igual al trabajo sobre el volumen. Eso quiere decir que el peso específico es igual a la masa por la gravedad, reemplacé, dividido el volumen. Y tenemos que la densidad es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, con estas tres ecuaciones, vamos a darle solución a un ejercicio sobre el peso específico. Entonces les voy a compartir la pantalla, que es ahí donde tengo el ejercicio ya resuelto. Paso a paso, detalladito, para que no tengan que copiarlo, ¿vale? Entonces ya les publico aquí, ya les comparto aquí la pantalla. Bueno, mientras les carga, voy a abrir aquí el archivo. Bueno, por favor, alguien que me avise si ya les estoy compartiendo mi pantalla, por favor. Bueno, espero que ya esté compartiendo pantalla. Sí, profe, ya está compartiendo pantalla. Resulta que dice el problema así. Un cubo de aceite pesa. Bueno, gracias. Un cubo de aceite pesa 183 newton. O sea, aquí ya nos están dando el peso como el cual tiene las siguientes dimensiones. Entonces, como es cubo, tiene 0.18 de alto, 0.15 de ancho y 0.22 de base. Es decir, nos están dando las dimensiones del cubo. Entonces, aquí está el cubo de aceite
dice 0.18, 0.22 y 0.15. Por lado, el volumen de un cubo. Eso se ve en primaria, así se halla el volumen de una figura geométrica. En la tarea que yo les puse, tienen que averiguar cómo se halla el volumen de una esfera y el volumen de una pirámide. Y yo les doy los valores para que puedan hallar ese volumen, ¿no? Yo les doy cuánto es la altura de la pirámide, cuánto es la base de la pirámide, para que ustedes puedan hallar el volumen. Y el volumen de la esfera, también les doy el radio de la esfera, para que ustedes puedan hallar el volumen de la esfera, ¿no? El volumen de la esfera. El volumen de la esfera, si no estoy mal, es 4pi por radio al cubo dividido 3. Creo, no estoy seguro. No estoy 100%, creo que es así. Y el de la pirámide, si no estoy mal, es la base por la altura. Si no estoy mal, esa es la fórmula de la pirámide, del volumen de la pirámide. Igual la pueden averiguar en Google y ahí les aparece bien la fórmula, pero creo que son esas dos. Entonces, lo primero que hay que hacer es hallar el volumen. Entonces, el volumen de un cubo es lado por lado por lado. Entonces, 0.18 por 0.2, pues eso da 0.00594 metros cúbicos. Entonces, esto sería el volumen. Después tenemos que el peso específico es igual al trabajo sobre el volumen. Ahí apareció la primera fórmula que yo les mostré. Entonces, según esa fórmula, el problema dice que tiene 183 newton. Eso pesa el cubo del aceite. Pero dice, dicho cubo posee un peso propio de 22 newton. Entonces dirán ustedes, profe, ¿eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el peso es como si tuviéramos una olla y pesáramos la olla. Entonces la olla sería el peso del cubo, un ejemplo, ¿sí? Y el agua tiene su peso aparte. Entonces ahí tendría. Entonces eso quiere decir que el aceite pesa 183. Eso es lo que pesa el agua. Digamos, si uno coge un recipiente y lo llena de agua, el agua pesaría, en este caso aceite, pesaría 183. Y la olla, en este caso el cubo, que tiene su peso propio, pesa 22. Entonces, el aceite solo pesa 183 y el cubo pesa 22. Es decir, tenemos dos pesos. El peso del aceite, que es 183, y el peso del cubo propio, que pesa 22. Entonces, resulta y acontece que aquí tenemos que el peso del aceite más el peso del cubo es igual al peso total o al trabajo total. Ahí están las dos sumas. El peso del aceite, WAC, que sería el peso del aceite, más el peso del cubo, que es a restar el peso total, que sería 183, y le vamos a restar el peso del cubo, que sería 22. Esto quiere decir que WAC, ya el peso, digamos, del aceite ya solito, pesa 161 newton. Entonces voy a poner el ejemplo con el agua. Entonces me dicen, ¿cuánto pesa el agua? Entonces yo primera, ¿cuánto pesa la olla? Entonces el peso de la olla es de 22. ¿Listo? Y nos dicen que cuánto pesa el líquido con el agua. Todo completo, porque toca pesarlo los dos. Entonces uno pone el agua dentro de la olla y pone la olla en la gramera y ahí dan un peso. Ese peso total entre la olla y el agua es de 183. Y lo que vamos a hallar es el peso del aceite o del agua solito. Entonces aquí lo que hicimos fue una resta. La resta del peso del conjunto, digamos, del aceite más el cubo, menos el peso del cubo solito. Y ya nos da el peso real del aceite. En este caso es de 161 newton. Entonces ya tenemos el peso del aceite. Entonces dice que el peso específico es igual a W
sobre el volumen. Pero ya hallamos el volumen del aceite, que es de 161. Entonces aquí el peso específico es igual a 161, que fue lo que hallamos, dividido el hallamos acá, 0.00594 metros cúbicos. Entonces aquí lo dividimos, 161 dividido 0.00594 metros cúbicos. Eso quiere, entonces, estos son los pasos que hay que hacer para hallar el peso específico. Y la densidad, ¿cómo la hallamos? Entonces, la densidad es igual al peso específico sobre la gravedad. Eso quiere decir que el peso específico es igual, la densidad es igual al peso específico, que fue lo que hallamos, 27.104 dividido, la gravedad es de 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Y aquí hacemos la división. Dividimos 27.104 dividido 9.8. Eso nos da 2.762,93 kilogramos metros cúbicos. Entonces aquí lo que hacemos acá es cancelar las unidades. Entonces vea que aquí cancelamos metros sobre segundos cuadrados y cancelamos metros sobre segundos cuadrados para que nos dé kilogramo metros cuadrados. Aquí lo que hice fue separar las unidades para cancelar unidades y ustedes sepan de dónde salió este kilogramo metros cúbicos, ¿no? Aquí lo podemos hacer directo. Aquí lo que dice es que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, eso es Newton. Eso es Newton. Eso es Newton. Entonces aquí fue lo que pudimos hacer, fue cancelar. Aquí fue lo que hicimos, fue cancelar. ¿Listo? Pila mamita que aquí tiene una monedita. ¿Sí? ¿Y por qué está la moneda ahí? Porque estaba haciendo un ejercicio acá de densidad, mamita. Entonces, esto es así se hace, de estos pasos que yo hice acá, es exactamente igual para los 3 ejercicios que yo puse de tareita, ¿vale? Entonces, como estamos hablando de presión, vamos a hablar de algo que se llama la presión atmosférica. Entonces, hay varias capas de presión atmosférica, ¿no? Y eso se da por los gases que existen dentro de la Tierra. Entonces, está la exosfera, la termosfera, la mesosfera, la estratosfera y troposfera. Bueno, eso parece un trabalengua, ¿sí o no? Entonces vea que la exosfera y la termosfera son las más alejadas de la Tierra y casi no tienen aire. Es decir, las que están, digamos, más alejadas, más arriba, más por encima de las nubes. Es la capa más lejana de la Tierra, del piso. Después tenemos la mesosfera, la estratosfera y la troposfera. Esas son las más cercanas y esas sí tienen aire. Entonces, si ustedes han ido a los nevados o subir montañas, cuando uno está a la orilla del mar, uno tiene los pulmones y uno puede respirar mejor. Si uno está en Bogotá, uno se ahoga más fácilmente. Si uno empieza a subir, digamos, Monserrate, se ahoga más rápido. Y si uno sube, digamos, un nevado, en la punta de los nevados, uno se queda casi sin aire. Entonces, aquí es lo que les estoy explicando. Digamos que las capas que hay más abajo nos permite respirar mucho mejor. O sea, ahí digamos, la capacidad torácica es mejor para nosotros. Tenemos mayor capacidad de que entre mayor capacidad de aire a nuestros pulmones. Entonces resulta y acontece que aquí tengo como esas mismas capas, pero ya entonces las tenemos. Entonces vea que aquí están. La troposfera es donde están las nubes y pasan algunos aviones. Después tenemos la
estratosfera, que es donde están los aviones supersónicos, la de las de la Fuerza Aérea, se dan los rayos, ¿no? Los rayos, algunos rayos cósmicos. Cuando llueve, esos rayos se dan en la estratosfera. La mesosfera es una capita donde no existe, no hay, digamos, tanta capacidad de aire. Hay, pero no hay tanta capacidad de aire. Y después viene la otra donde ya no hay aire, que ya es donde salen las naves que van a la luz o a las estaciones espaciales. Esas naves son especiales y obviamente hay que llevar oxígeno porque en esa capa no hay oxígeno. Y pues ya está la última, que es la exosfera, que es la última capa que recubre la Tierra, y ahí sí no hay aire, y ahí si hay algo pasa por ahí, los objetos tienden a quemarse porque no hay aire. Entonces es una capa muy caliente, demasiado caliente, demasiado caliente. Por eso en las películas, cuando vienen los meteoritos y pasan la primera capa de la Tierra, se ve como si se quemara el meteorito, ¿sí? Eso es lo que pasa ahí. Como no hay aire, se empieza a quemar los materiales. Entonces resulta y acontece que si estamos a nivel del mar, hay mayor presión atmosférica. ¿Por qué hay mayor presión atmosférica? Porque hay más espacio. Si estamos en Bogotá, ahí se reduce la presión atmosférica. Y si nos subimos a la punta del Nevado del Ruiz, hay muchísimo menos presión atmosférica. Y si seguimos subiendo, pues la presión se va haciendo cada vez menor, ¿no? Entonces eso es como para explicar y que ustedes sepan más o menos qué es la presión atmosférica. ¿Alguna pregunta hasta ahí sobre el tema de física, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No, bueno, señor. Está bien. Listo, perfecto. Ahora voy a explicar trigonometría, ¿vale? Entonces, en trigonometría, yo les contaba que yo tengo una pregunta, que durante la semana... Pregúntame. Profe, es que yo estuve viendo la tarea de trigo. Pregunta. Yo estuve viendo la tarea de trigo y veo que hay un punto donde dice que hay que ver una película y anotar 1000 palabras de... Bueno, sí. Que se me fue ahorita cómo dice la tarea. ¿Me podrías explicar más a fondo ese punto? Señora, voy a explicar. Pero estamos exactamente lo que hay que hacer para trigonometría. ¿Ya? No, ya terminé física. Terminé con presión atmosférica. Ese era el final de la presión atmosférica, ese era el final. Entonces voy a empezar a hablar de trigonometría. Entonces resulta y acontece que era lo que yo les iba a empezar a contar. Resulta y acontece que el coordinador de la mañana y de la noche, yo no sé si era el mismo para los sábados, coordinador Steven, el profesor Steven, él fue el que me hizo el favor de cubrirme en las clases durante la semana, es decir, él fue el que dio la clase de la sesión número 18 durante esta semana. Por eso sé que hoy es sesión 18, porque él fue el que la preparó. Entonces resulta y acontece que él, como me cubrió a mí en esta sesión, él preparó una actividad para trigonometría. Entonces resulta y acontece que el tema de trigonometría que hemos visto desde la clase pasada, esta clase y la que sigue, son funciones cónicas. Las funciones cónicas son esas funciones. Voy a dejar de compartir aquí la pantalla y para que vean aquí mi tablero. Entonces, las funciones cónicas son las siguientes. Las funciones cónicas son las siguientes. Entonces, tenemos varias funciones cónicas. Tenemos la función cónica y la primordial, que es el círculo.
Entonces tenemos el círculo. Tenemos algo que es lo que era el tema de hoy, pero el coordinador Steven puso una forma distinta de realizar la actividad hoy, y él propone que hay otra que se llama, una que es un círculo aplanado, eso se llama la elipse. Elipse. Tenemos otra que se llama la parábola, que es una que está más o menos así, esta que es la parábola. La parábola. Entonces existen 3 clases, esto se llaman funciones cónicas. Funciones cónicas. Entonces resulta y acontece que el coordinador propuso ver una película. Ver una película. Es la película, denme un segundo. La película es la historia de una mujer, la primera científica que habla del movimiento de los planetas. Y resulta y acontece que el movimiento de los planetas es un movimiento cónico. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá en el tablero. Entonces resulta y acontece que estos serían los planetas. ¿Cómo le queda? Entonces tenemos aquí. ¿Sí o no? Aquí va la Tierra. Y la Tierra empieza a moverse hacia allá. Eso es un movimiento de traslación, ¿sí o no? Se empieza a mover aquí. Así. Ese es el movimiento que hace la Tierra. ¿Listo? Ese movimiento es un movimiento cónico. Este movimiento. Este que acá es un movimiento cónico. Cónico. Entonces, esta señora que se llama Hipatia de Alejandría, es la primera científica que habla sobre los movimientos cónicos. Entonces, a partir de esos movimientos cónicos, ella habla y hace una expresión sobre la matemática y la física. Ella habla mucho sobre matemática, física, el movimiento de los planetas, y es la primera mujer como que se empieza a separar de algo de hace mucho tiempo que todavía existe, que es el patriarcado. Entonces empezó a liberarse del patriarcado, empezó a demostrarle ella a la sociedad que ella podía y tenía la misma capacidad de los hombres de hacer investigación. Entonces, como ella pudo hacer eso y empezó a hacer investigación, ella empezó a proponer cosas, ¿sí? Proponer cosas. No les voy a contar la película porque pues esa no es la idea. Entonces, ella empezó a proponer cosas, ¿no? Entonces, esto que se llama elipse, ¿no? Este movimiento. Elipse. Entonces, el coordinador mandó a hacer un trabajo. Entonces mandó a hacer primero uno. Entonces los voy a enumerar aquí para que sepan qué hay que hacer para trigonometría. Por eso la clase de trigonometría es bastante sencilla, porque es más bien como un pedazo de investigación. Él lo puso como investigación. Entonces él mandó a hacer varias cosas. Una, ver una película que se llama Agora. A esa película hay que hacer 2 cosas. Uno, un escrito donde su merced dé la opinión de la película. La opinión, esa opinión de esa película no es un resumen, porque no necesitamos que nos cuente la película, sino la opinión debe tener, uno, ¿qué opina usted sobre los procesos científicos? O sea, sobre la ciencia. ¿Qué opina usted sobre la ciencia, sobre esa película? 2, ¿qué opina sobre la física? ¿Y qué opina sobre la matemática? Como habla de una mujer, él le gusta mucho sobre
los temas que tienen que ver sobre el opresor, liberarse de la opresión. Entonces él mandó a hacer algo y explicar cuál era su punto de vista sobre la mujer en la sociedad. Y él mandó a hacer un escrito de 1000 palabras. Sí, a veces dicen, profe, yo solo hice 700 palabras, profe, yo hice 800. No, que sea un buen escrito, un buen escrito. No digan, no se pongan a contar las palabras, hagan un buen escrito. Eso lo pueden hacer en forma de ensayo. ¿Listo? No es un resumen, es una forma como una especie de ensayo. Ese sería el primer punto de la tarea. Profe, dígame. ¿Eso se ¿Sí? puede hacer en Word o directamente en el cuaderno? No, a mano. A mano y en hoja blanca. El coordinador fue exacto. Ahí dice en el tablón, él escribió, porque él fue el que escribió. Escribir un escrito de 1000 palabras en una hoja, tamaño carta, a mano. A mano. ¿Listo? A mano. ¿Por qué? Porque estos ensayos, estos escritos, los vamos a leer con el coordinador. Es decir, él los va a revisar, porque esta actividad la propuso él. Eso quiere decir que todos los trabajos que me van a enviar de aquí a... Este escrito, él fue claro, este escrito tienen 8 días para hacerlo. Es decir, lo pueden enviar el próximo sábado. Por eso sé que todavía no son evaluaciones, por eso es que se me hace raro. Pero no importa, ustedes tranquilos conmigo, eso no se preocupen. Envían esto para el otro sábado. O sea... El otro sábado ya... O sea que ese... Dime. Profe, o sea, una pregunta, o sea que las 1000 palabras que el coordinador escribió, eso quiere decir que eso es un ensayo, ¿sí? Hacer un ensayo en hoja blanca, y eso no se hace en el cuaderno, sino en una hoja blanca, ¿sí? En una hoja blanca, correcto. En el cuaderno no. En el cuaderno no, en una hoja blanca. Ah, ya. Okay. ¿Listo? Este es el primer punto. Y en el segundo punto, él mandó a hacer una investigación sobre la circunferencia. Esta no la vayan a hacer. No la vayan a hacer. ¿Por qué? Porque eso ya lo vimos. Eso yo ya se los envié a ustedes. Yo les envié un archivo donde hablábamos de la circunferencia. Eso fue lo que supuestamente íbamos a ver hace 8 días, que por cuestiones familiares no pude, me disculpo, pero yo sí les envié un video y les envié un archivo sobre la circunferencia. Eso quiere decir que la investigación sobre circunferencia no la vayan a hacer, esta no. ¿Listo? Después dice, hacer una investigación sobre la elipse. Entonces yo me adelanté y yo les compartí un archivo, que hablaba sobre la elipse. Allá se los publiqué. Entonces, lo que van a hacer con ese archivo es leerlo. Les puse un ejemplo de cómo se hacía la elipse, cómo se hacía. Y la otra clase, que también vamos a ver funciones cónicas, les voy a explicar ese ejercicio que yo les envié allá. ¿Listo? Ese hace parte como la investigación que puso él en este trabajo. Es decir, ven el archivo, toman apuntes en su cuaderno, toman la foto de ese apuntes que yo les envié y eso es lo que me van a enviar. Y van a hacer la investigación, que esa sí no se las puse ahí, sobre la parábola. ¿Qué es la parábola? ¿Listo? Entonces, circunferencia no la hacen. La elipse, yo se las envié para que la lean, tomen apuntes, revisen el ejercicio a ver si qué entendieron, qué no, y la próxima clase les resuelvo las dudas. Y van a investigar sobre la parábola. ¿Listo? Listo, profe, o sea que el resto de la tarea sí toca hacerla en el cuaderno, solamente el ensayo en una hoja blanca, ¿verdad? El resto en una hoja, correcto, perfecto. Okay. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, esto es de investigación, parábola investigación, elipse yo ya se los envié para que lo copien ahí en el cuaderno. Circunferencia no, porque ya se los había enviado antes.
y el ensayo de la película. Eso es todo. ¿Sí ve que nos rindió? Son las 12:18. Tomen aire, vayan, hagan pausa activa y a las 12:30 ingresan a la reunión que tienen de padres, bueno, de la reunión que tienen ahí de curso, ¿vale? Listo, profe, gracias. Muchas Muy amable, gracias. buen día. Listo. Feliz día, que la pasen chévere, muchas bendiciones